Espero que la pandemia y la cuarentena los tenga lo más cuerdos posible, dentro de lo posible, con buen ánimo y buena salud. Bueno, al igual que en las otras sesiones, voy a estar en este papel como entre moderación, diálogo, facilitando la conversación una vez que se haga la presentación de contenido. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Salvador Abarzúa, soy psicólogo y tengo la doble formación de ser psicólogo social y clínico. Hoy día vamos a conversar sobre los dilemas éticos de la reducción de daño. Algunos se preguntarán qué es eso de la reducción de daño. Bueno, para eso hoy día el invitado nos va a hacer una pequeña historización de lo que es la reducción de daño y la vamos a focalizar específicamente frente al coronavirus, la pandemia. Y él va a hacer una presentación, ya tengo la presentación acá, la miré y está bien entretenida porque hace, como buen teólogo, hace bastante mitología en relación a lo que ha sido la peste y la enfermedad, ¿no? A abordar el mito fundante del sentido de la peste, ¿no? De cómo se aborda incluso desde de algunas tradiciones religiosas. Entonces, quiero agradecer al Eduardo su disposición, somos amigos, nos conocemos hace varios años ya, y estoy seguro que la presentación de hoy día también les va a gustar tanto como las otras que hemos hecho con Ivo y con Karen el martes, ¿ya? Hemos tenido una muy bonita recepción y espero que cada vez se vaya juntando más gente. Estamos organizando el segundo ciclo para el mes siguiente, en donde vamos a hablar sobre los efectos, los efectos sistémicos psicológicos, ¿no? Y tenemos ponentes de distintas partes de América Latina, lo cual nos va a permitir hacer una expansión, por así decirlo, de este ciclo de cátedras libres de cuarentena. Una forma de ayudar, de aterrizar las fantasías que existen en torno a la enfermedad y de generar también recursos desde las comunidades y para las comunidades que permitan enfrentar esta situación dentro de la realidad que tenemos, ¿no? Lo mejor posible. Así que muchas gracias y le damos. Estamos en este ciclo, estoy apuntando con el mouse, estamos aquí. La próxima semana, el martes, vamos a estar con David Debro, que es economista, y nos vamos a meter a analizar económicamente. Seguramente el David va a hacer un análisis de, de las propuestas, desde una mirada crítica, de las propuestas económicas del gobierno, y también cómo ha afectado económicamente, desde una mirada social, la pandemia. Después del 23 vamos a estar con la Diana González, ella es filósofa y una connotada activista feminista, ella es bien power también, al igual que todos los ponentes que hemos tenido, y va a ser una mirada de la biopolítica, que es un concepto filosófico que está bastante en boga a propósito de las leyes de excepción y los estados de emergencia. Después vamos a tener el jueves siguiente, no, el martes subsiguiente, el 28 de abril, vamos a tener a Siley Mora, quien es un escritor y filósofo que se ha centrado mucho en el pensamiento y en el cómo sentir del pueblo mapuche. Y él va a entrar a analizar desde una fenomenología de la transgresión la emergencia del coronavirus. Y tratando de responder por qué también Chile, ¿no? Para aquellos que no conozcan a Siley Mora, él ha escrito bastante sobre el tema mapuche, especialmente su religiosidad y su cosmología, y es muy cercano al viejito, oh, se me olvidó el nombre, a Gastón Sublet, ¿no? Eh, Finalmente vamos a terminar con el Felipe Tombolini, que ha estado participando activamente en todos los foros, y el Agustín Cucho Sepúlveda, quien es biólogo, el Felipe es sociólogo, y bueno, también son viejos amigos, y vamos a conversar sobre la ecología social y la permacultura como una condición de posibilidad para romper la crisis y para pensar el futuro, ¿no? Partiendo de la hipótesis de que este modelo no va a volver a ser como era antes y por tanto hay que ver también, visualizar alternativas de transformación social, económica, culturales, humanas, que son urgentes, ¿ya? Entonces, hecha la presentación, les dejo
a mi amigo Eduardo. Vamos a cerrar la puerta de acá. Hola, buenas tardes. Salvador, ¿se puede ver la presentación? Porque yo me veo solamente a mí. Sí, sí. Estamos en la primera, dice Caos y Transformación, los dilemas éticos, el título. Y ahí aparece tu amigo Doctor House. Y yo es que no sé cómo veo yo la presentación. Para que veas la presentación tienes que hacer clic en la pantalla que tiene El Salvador. Eso. La Gracias. pantalla que tengo. Donde aparezco yo, No, y la otra. no, por eso, donde aparece Tú. Salvador, donde aparece Sí. Salvador en tu computador, hace doble No, clic y te va a explicar la pantalla. sí, es que no veo a nadie, me veo solamente a mí. A ver. Como siempre. Uy, Salvador, Sí, yo te veo solamente una pantalla, te veo a ti, pero no, que dice ser origen. ¿Está conectada a la otra? qué raro. Yo me veo solamente yo. ¿Y ahí qué ven? Me sigo viendo yo. A ver. A ver, Ahí. Tú, Salvador, tienes que estar compartiendo la pantalla. ahora te veo, Ya, compartir ¿Tú no estás pantalla. compartiendo la pantalla? Ah, ya, ya, pero no ya, veo ya, nada ya, más. No, ya. no veo nada, te veo a ti. Sí, sí, ahora sí. ¿No estás compartiendo la pantalla? Sí, 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 acá ya. Oh, y me eché a Liana Rocha sin querer. Mauricio. ¿Alguien Todo lo- conoce a Liana Rocha? No, no. Se conectó y sin querer le puse rechazar. Se conectará de nuevo. No, Liana Rocha, nada que ver, estoy en la reunión. Ahí. No. Yo te veo Ahí no sé. solamente, te veo Ya. solamente a ti, te veo a ti y veo al resto que me alcanza la pantalla. Ya. Ahora veo lamentablemente a Jadwe. Lamentablemente a Jadwe lo veo. No me deja compartir la pantalla. Tiene que, ahí cuando dice mostrar pantalla ahora, Mostrar toda la pantalla, sí, pero no me deja compartir. tiene que poner mostrar pantalla ahora y de ahí elegir toda la pantalla. Ahí está. Ya. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya, Eduardo. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí, está bien. Ya. A ver, hola. A todos, Hola. todas, todes. Hola, hola. A ver, mira, la idea es que podamos dialogar y conversar al respecto, más bien son alguna levantamiento de provocaciones con respecto al contexto en el cual estamos, desde una mirada de yo le llamo filosofía de la reducción de daño y gestión de riesgo, que ciertamente tiene su correlato en estrategias y metodologías. Y fundamentalmente su paraguas es la salud comunitaria probablemente, pero fundamentalmente la participación de la sociedad civil en la generación de estrategias como respuesta frente a los eventuales daños que pueden provocar ciertos riesgos que vamos determinando, evaluando y valorando en su contexto y en sus distintos escenarios. Y fundamentalmente, ¿cuáles son los dilemas éticos involucrados precisamente en estos procesos? Como una introducción general, contextualizar que estamos en un proceso de modernidad o posmodernidad para algunos, y por consiguiente, esto implica incertidumbre. Y la incertidumbre puede generar cosas muy buenas o cosas muy malas. Y todo depende cómo podamos enfrentarlo. Algunos ven el vaso medio lleno, algunos ven el vaso medio vacío, pero nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan centrados precisamente en procesos de modernización desde la incertidumbre. Y aquí viene un primer discernimiento, digamos, que es en función de esta incertidumbre y los riesgos que implica la incertidumbre, nosotros generamos dispositivos para ir evaluando precisamente los riesgos que implican ciertos contextos y ciertas crisis. Y en esta evaluación, básicamente trabajamos con dos formas valóricas. O quiero más seguridad o quiero más libertad.
y cuánto estoy disponible a entregar mi libertad para ganar en seguridad. Y a partir de estos dos grandes elementos valóricos o paradojas que se van conjugando, vamos definiendo estrategia en función de responder a una crisis. Pasemos a la siguiente diapo. Ujú. Como decía, la provocación es desde la vigilancia epidemiológica, si tú quieres, desde la gran mirada salubrista, es centrar la mirada más bien en los daños. No necesariamente en la medida que contemos personas enfermas o que sean portadores del virus, ya sea tanto por incidencia o prevalencia, lo importante es centrarse en aquellos que sufren la enfermedad y quienes están dañados. Es como el juego infantil que tuvimos hace poco entre Piñera y Fernández, que él lo hacía mejor o no en función de ciertos números, ¿no? Lo importante aquí es detener la mirada en el daño en sí mismo. Y el daño no necesariamente es en función de la enfermedad que me provoca el virus, sino que pueden ser daños asociados en función de los dispositivos que estoy generando y las estrategias que estoy generando para responder efectivamente hacia la pandemia. Y por tanto, algunos de estos dispositivos o estrategias pueden ser iatrogénicos, es decir, el remedio puede ser peor que la enfermedad. A modo de ejemplo, que luego podemos discutir, el mantenerse en cuarentena o no me permite tener una vida acorde, que responda a mis necesidades o no, o probablemente este dispositivo me genere mayor daño que la epidemia en sí misma, por ejemplo. Por tanto, la idea es reflexionar en torno a cuáles son las estrategias, los dispositivos que se están instalando y fundamentalmente cómo participa la sociedad civil organizada en la respuesta. Solamente un elemento que para luego que vamos profundizando, es decir, que la reducción de daños como tal, como la conocemos, nace precisamente de los postulados que hace la sociedad civil y que finalmente terminan en política pública. Solamente un ejemplo, un intercambio de jeringa en función de los usuarios o usuarias de drogas inyectables, que en la literatura se llaman curiosamente UDI, en función de la pandemia del VIH-Sida, por ejemplo. Pasemos a la segunda diapositiva. Como vemos, estas son cuestiones tomadas de las noticias, fundamentalmente el mostrador, pero tienen que ver con discernimiento. Es decir, no hay certeza absoluta de que lo que estamos haciendo o las respuestas que estamos dando tienen la suficiente evidencia científica para ser instaladas. Sabemos dos cosas. Que la cuarentena sirve, y eso lo sabemos del 1348 más o menos, cuando Venecia lo instaló desde la peste negra. No existía el tema de las vacunas, ciertamente, pero todos tenemos una opinión con respecto a si este dispositivo, esta estrategia, esta propuesta, este programa, responde o no necesariamente, eficazmente, a minorar los riesgos y reducir los daños. Por eso no solamente hablamos de reducción de daños, sino también hablamos de gestión de riesgos. Lo veremos. La próxima. Y esta es una salvedad de carácter más bien metodológica. A partir de ahora, la idea es que podamos ir dialogando, es decir, me van interrumpiendo, me hacen preguntas, no esperen que yo termine la lata de toda la exposición, sino que me van interrumpiendo ahí, levantan la mano, Salvador, que no es nada moderado, puede moderar al respecto. La próxima. No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? No, sigue la próxima diapo. ¿Ahí? Por tanto, bueno, sí, te saltaste una, pero no importa. La idea es, históricamente, cómo hemos ido tratando efectivamente las epidemias y la enfermedad. Ya lo mencionaba, démosle nomás, las diapos en definitiva son una forma de entretener la mirada, porque a veces no, ni siquiera me voy a hacer referencia a ellas, por si acaso, ¿ya? Un poco lo que decía el senador Moreira ahora. Tradicionalmente la epidemia y la enfermedad en el mundo occidental ha sido tratada desde el Antiguo Testamento y que luego se recuperó como un castigo de carácter divino. Y por consiguiente es el demonio, el dispersador, el mentiroso,
aquel que provoca estos daños en aquellos que somos pecadores y pecadoras, y por consiguiente no tenemos nada que hacer como respuesta ante la divinidad que en definitiva nos trata como marionetas y nos castiga por nuestras desviaciones. Veamos la otra. A partir de la instauración del cristianismo aparece una mirada un poquito más compasiva de ponerse en el lugar, en la pasión, en el patos del otro, desde la filosofía misma de Jesús el Cristo, pero se sigue manteniendo, sobre todo desde la lógica de Hobbes, y que Weber explica muy bien en su Ética del Capitalismo, se sigue manteniendo que el dolor, la enfermedad, el daño y la peste siguen siendo responsabilidad de nosotros las personas, y por consiguiente nosotros no hemos hecho lo correcto, no hemos desviado del camino, y por tanto seguiremos siendo castigados. Y si no lo somos, la enfermedad solamente es una representación, es un signo de aquello que es nuestro pecado permanente y nuestra falencia y nuestras desviaciones. Vamos a la otra. Estas ideas se han mantenido, digamos, dentro del horizonte del mito, de las representaciones sociales, avaladas por cierto fundamentalismo. Con todo, en el desarrollo del ciclo de la humanidad, hemos ido superando aparentemente esta mirada religiosa con respecto a la enfermedad asociada a la culpa y al castigo divino, y se comenzó a estudiar desde la evidencia más científica, pero ese resabio del castigo divino y su representación a partir del pecado se ha ido manteniendo. Por eso no es extraño que un senador de la República vuelva a plantearlo esto públicamente sin ningún pudor, digamos. Continuemos. Uno, la metáfora de la peste negra, como les decía, la gran peste que asoló fundamentalmente a Europa en un mundo donde no existían los aviones, y mató 25 millones de personas, se calcula más o menos un tercio de la población del continente, y que la peste trajo en sí misma las expresiones de que había una sociedad previo o los albores del Renacimiento que iba a ser nuevamente castigada. Sin embargo, ahí empiezan a surgir estratificaciones de quienes son castigados. Por un lado, no se sabía muy bien qué producía en sí misma la peste negra, luego tenemos la peste bubónica, pero uno de los primeros dispositivos que se implanta, como les comentaba, fue en el 1300, con la cuarentena que instaura Venecia, luego le copia Florencia, hasta llegar al día de hoy, donde estoy yo, en Ñuñoa Norte, digamos, ¿no? Es decir, o Corea del Norte, si tú quieres. Es decir, la cuarentena ha sido un dispositivo que hemos usado desde 7, 8 siglos hasta ahora, y que ha sido probablemente el dispositivo que ha generado mayores resultados, pero que también ha tenido mayores costos, porque no todos viven efectivamente el control entre estos dos grandes paradigmas que le contaba, entre la seguridad y la libertad en función de administrar sus propios riesgos de igual manera. ¿Seguimos? Te puedo tocar la nariz, entonces es un gesto más agradable cuando tú tienes que cambiar la diapo, ¿te parece o no? Bueno. O te hago juego de luces aquí con... Es que no veo nada, veo solamente el power. No estoy viendo las personas que están conectadas. Ah, perfecto, ya. Yo No. lamentablemente no sé por qué te veo a ti, veo solamente a Mauricio Jadwe y el logo de Ivo. Me gustaría que me cambiaran a Jadwe de ahí, pero bueno, es inevitable. Y por tanto, las consecuencias sociales de la peste genera estigmatizaciones, y estigmatizaciones concretas, es decir, en un momento, en Centro Europa, fundamentalmente, aquel que era causante de todos los males, tuvo la figura del judío. El judío, aquel que probablemente vivía en guetos o en guetos,
y por consiguiente tenía por lo menos cierto nivel de seguridad en sus propias redes, no necesariamente se le transmitía los virus y manifestaba la enfermedad de igual forma que otras poblaciones. Y por consiguiente, por cierto nivel de privilegio, de costumbres de carácter higiénica asociadas a las normas de su religión, podían estar habitualmente un poco más resguardados o administrando su riesgo, y por tanto era una figura a la cual yo acudía para explicarme efectivamente la expansión de una peste y por tanto generar altos niveles de estigmatización y persecución. Un poco lo que hace hoy día Trump al no querer llamar al virus por lo que lo llamamos universalmente como el coronavirus, el virus, sino que lo llama el virus chino, y lo hace públicamente, estigmatizando efectivamente a una población, a una nación, y continúa en cada una de sus manifestaciones como el virus chino, generando, y ya conocemos la historia de la discriminación, la persecución y el prejuicio de las personas de rasgos y caracteres asiáticos, digamos, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cambiamos? Uh-huh. Y por tanto, el estigma y discriminación se dio actualmente en nuestra modernidad fundamentalmente a partir del VIH-Sida. Se clasificó a una población en particular, se le llamó originalmente a esta pandemia, se le llamó la peste rosa, porque estaba vinculada fundamentalmente a categorías de personas no heterosexuales, es decir, gay u hombres que tenían sexo con otros hombres como práctica, y a aquellos que usaban droga de carácter inyectable, es decir, la relación entre dos grandes placeres, el sexo y las drogas, y eventualmente rock and roll también. Y por tanto, esta estrategia hace que efectivamente hayan grupos dentro de una sociedad que sean subestimados, sean avergonzados, sean apartados, y por tanto sus prácticas de riesgo aparecen como prácticas de riesgo que en definitiva hegemonizan o eventualmente podrían hegemonizar o llevarnos a nosotros al riesgo y al daño. Sigamos. La próxima. Y por tanto, cuando hablamos de protección y de no discriminación, estamos hablando de derechos humanos. Y es una primera premisa. Cualquier estrategia de respuesta a una pandemia debe estar basado en el concepto y en los fundamentos y la doctrina de los derechos humanos. Y ciertamente los derechos humanos son para todos las humanas, y son de carácter universal e indivisible. Por tanto, las vulnerabilidades que tienen que ver específicamente con los riesgos dan cuenta de ciertas necesidades básicas que no son iguales para todos. Aquel que tiene mayores niveles de vulneración de sus derechos humanos no va a vivir el riesgo de una pandemia y los daños asociados con ella que el resto de los otros mortales. Diciendo esto, que es prácticamente obvio, la administración y la instauración de dispositivos de respuesta a una pandemia deben responder precisamente a las necesidades de cada uno y cada una de nosotros. La siguiente, por favor. Si uno ve, y uno puede asimilar esto, las necesidades son derechos, las necesidades de un grupo en específico, de un grupo clave en particular, de personas específicas, no son iguales para todos. Por consiguiente, si uno toma actores distintos, una necesidad de un actor eventual, que es la compañía probablemente, se transforma en derecho de protección. Para niños, niñas y adolescentes, que es el tiempo libre, se transforma esa necesidad en un derecho que es la recreación. Por tanto, esta es la segunda premisa. Las necesidades de distintos grupos, actores, poblaciones, en relación a sus propias necesidades y contextos y prácticas deben transformarse efectivamente para una respuesta efectiva en derechos. Y por tanto, debo resguardar los derechos de estos grupos, de estas poblaciones y de estas personas hacia adelante. ¿Ok? Ok.
Derecho humano y estrategia de control en salud. Son estrategias de control porque se mueven en estos dos grandes paradigmas, que es la libertad o la seguridad, y en función de estos dos grandes elementos yo puedo establecer una evaluación en función de los riesgos y los eventuales daños. Tomo decisiones, y esas decisiones son a partir de la autoridad política, y que vamos a ver que no necesariamente responden a los derechos humanos, y uno de estos derechos, los niveles profundos de participación en contextos de carácter democrático. Veamos la siguiente diapo, por favor. Primero, la gran estrategia de socialización del problema, actuar a nivel de las causas sociales, sus mecanismos, los colectivos que las producen y reproducen, y las prácticas de riesgo. Es altamente probable, por lo poco que sabemos hoy, que el coronavirus, el COVID-19, se estuvo incunando en un mercado, en Wuhan, en una ciudad en China, durante años, hasta que mutó y se pudo alojar en un cuerpo humano. Por consiguiente, eso implica un mundo de un escenario en particular, de prácticas particulares, prácticas más seguras o menos seguras, que generaron ciertos niveles de riesgo, y mecanismos, además, para que tuvieran cierta facilidad para que este virus se expandiera. El punto es entender estas prácticas, el punto es entender cómo vamos generando socialización que permite efectivamente la expansión del virus y cómo se reproducen. Y por tanto, lo fundamental no es tanto la biología de la epidemia, sino las prácticas que nos relacionan con un virus en particular y generan una epidemia posterior. Veamos la siguiente. No hay ningún cambio. Luego, la estrategia hegemónica de la medicalización, que la respuesta es absolutamente médica, y por tanto son los médicos que tratan a pacientes, no necesariamente a ciudadanos, y que estos pacientes son de carácter individual, y por tanto es un problema personal, y no necesariamente carácter colectivo, que no tiene necesariamente que ver con las prácticas en función de los riesgos que son asumidos, y la respuesta es única y absolutamente de carácter clínico y médico. La siguiente. Una tercera estrategia, la penalización. Si usted no usa mascarilla, si usted no permanece confinado, si usted no responde necesariamente al control de los cuerpos y de las personas que hace el Estado, usted va a ser percibido como un delincuente, y por tanto la respuesta siempre es endurecer la mano. Aparentemente que el endurecimiento de la mano en función del castigo y la pena deberá, en esta lógica absurda, generar transformaciones de las prácticas, cambios de conducta y hábitos. Y por tanto, vuelve la antigua respuesta, que vas a ser castigado si no cambias porque eres un desviado. La siguiente diapo. Y por tanto, yo te castigo para poder ser tratado. Es decir, controlo tu cuerpo, genero un dispositivo para que sea tratado, porque yo me respondo en este minuto como un estado de carácter clínico, donde la higiene social, donde pulir y darle esplendor a esta debe ser mi mayor resultado. Eso lo dice Sabater ahí. Y si lo ves también en la estrategia que genera la actual administración del Estado y el Ejecutivo, es decir, miren, quiere demostrarle al mundo que nosotros somos los que estamos respondiendo de mejor forma a la epidemia, y que somos mucho mejores, obviamente, que los argentinos y que el resto de los otros países, y que nuestra estrategia combinada de testear más el confinamiento y la cuarentena van a ser mucho más exitosa que los otros. Si somos un Estado ordenado, donde se cumplen las normas, como decía Lago, y por consiguiente serio. Y vamos a responder clínicamente en esta misión de pulir con seguridad y dar higiene a una demanda. Y por tanto, nuevamente vuelvo a mi primera reflexión, y por tanto, nuevamente nos fijamos en la epidemia en función de su prevalencia e incidencia, pero no necesariamente de los daños asociados a esta, que no son necesariamente los daños de la enfermedad, sino que son daños de carácter
sanitario, socio-laboral, son de carácter afectivo y de relaciones que puede establecer la sociedad civil para dar una respuesta coherente en conjunto, en alianzas con pública, privada y con la academia. Veamos la siguiente. ¿Cómo analizamos este fenómeno social de la pandemia? Algunas pistas, digamos. Les recuerdo que me pueden interrumpir cuando quieran, ya estoy cansado de hablar, pero démosle la siguiente. Tranquilo, ya van a preguntar. Se viene el tsunami. Estoy haciendo una síntesis así muy rápida. Démosle la otra diapo. Un poco para que entendamos que cuando hablamos de gestión de riesgo y reducción de daños. Dos ejemplos de carácter automotriz. Uno podría decir que en Chile el promedio, creo, de muertes por día en un año normal son de 4,5 personas promedio diario en accidente automovilístico. Normal, tasas que tenemos en América Latina. Ergo, a nadie se le ha ocurrido decir, mire, sabe que está prohibido usar auto o cualquier transporte de carácter público porque esto mata personas. Lo mismo sucede con otros ámbitos que algunos definen que genera daño, por ejemplo, el uso de sustancias prohibidas o ilegales. Ahí la lógica ha sido el prohibicionismo, la abstención plena, porque eso te mata, causa daño. En relación a las prácticas sexuales de carácter riesgoso y que provocan eventualmente alguna ITS y fundamentalmente la pandemia del VIH-Sida, ahí la respuesta no fue negar el sexo, es decir, nadie te prohibió no tener sexo, sino te dijeron, mire, existen 2 o 3 dispositivos, por ejemplo, como el preservativo, condón, para que usted lo utilice y por tanto te dan una estrategia donde tú puedes ir valorando efectivamente los riesgos y reducir tus daños. El ejemplo automovilístico es que cuando yo hago gestión de riesgo al conducir un automóvil, yo estoy mirando, atento a las indicaciones del tránsito. Paro cuando veo el disco pare, respeto la luz roja o verde, veo la línea de cebra y por tanto voy gestionando un riesgo. El daño tiene más que ver con el dispositivo del cinturón de seguridad, es decir, voy a chocar. Voy a chocar, en algún momento voy a chocar. Y por consiguiente el cinturón de seguridad es para reducir mi daño, no para evitar que choque. Y por tanto yo tengo que generar estrategias de respuesta donde gestiono riesgos, pero también reduzco daño de acuerdo a los contextos, las prácticas y los efectos que estoy actualmente viendo dentro de unas poblaciones en particular. ¿Se entiende o no? Sigamos con la siguiente. Si uno ve ahí el ejemplo, nuevamente tengo cierta obsesión con el Dr. House, ¿ya? No sé por qué. Lo encuentro simpático al Dr. House. No es necesario que me analicen por qué considero simpático al Dr. House, ¿ya? No hay a hacer comentario alguno, Eduardo. No, incluso te encuentro simpático a ti, que ya es un extremo, digamos, de mi apreciación, pero bueno. Pero si uno ve el esquema, el daño está asociado a cierta práctica. Yo tengo daño en función de ciertas prácticas que voy realizando cotidianamente. Es decir, en el actual contexto, la proximidad con otro, el no mantener la higiene, no el lavado de manos, estar en aglomeración, en usar la mascarilla, y por consiguiente tengo ciertas prácticas riesgosas que eventualmente me van a generar un daño. Pero sobre esta base, tengo situaciones que son de carácter contextual, que tienen que ver fundamentalmente con la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión. Poco como decía la compañera el otro día, Karina, que son los determinantes sociales de la salud o las determinaciones sociales de la salud, porque no todos somos iguales. Por consiguiente, no todas mis necesidades son similares a las de los otros y mis derechos también tienen que valorarse en función de esto. Es decir, si yo vivo en New York y mantengo la pandemia de una forma u otra, de acuerdo a los recursos y redes que mantengo, no es igual que yo esté confinado obligatoriamente en Calbuco, o en San Joaquín, o en Barnechea, o La Pintana. Mis necesidades,
mis niveles de redes, la pobreza, la exclusión, la situación de carácter comunitaria, y las relaciones que estoy estableciendo no son iguales, y por tanto los daños asociados a la pandemia o a los dispositivos o estrategias que yo genere para responder a esta pueden ser de distintos grados y efectivamente más iatrogénicos para algunos que para otros. Sigamos con la siguiente PPT. Iba a decir diapo, y me iba a demostrar que era muy viejo si decía diapo, ¿no? O filmina, como le decían antiguamente, o transparencia. Transparencia. ¿No? Por tanto, la reducción de daño es un conjunto de medidas sociosanitarias, individuales y colectivas, que se dirigen a minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales negativos asociados a prácticas de riesgo. Es decir, yo minimizo, trato de inhibir, bajar su intensidad, pero de una manera de carácter más ecológica, con una mirada de carácter integral y transversal, y que es sociosanitario, no es absolutamente sanitaria, sino que tiene todos estos componentes del contexto, de los escenarios y de las personas y sus derechos y necesidades. La próxima, por favor. Y la gestión de riesgo es precisamente también una acción individual y colectiva que camina en disminuir, pero administrar, gestionar la probabilidad del daño que pueda tener. Y por tanto eso implica que, de acuerdo a mis derechos, mis necesidades, yo puedo hacer discernimiento asociado a ciertas prácticas en función de los riesgos que estoy teniendo. Doy un ejemplo. Si yo estoy confinado y no tengo ingresos para vivir en mi confinamiento, yo lo que tengo que hacer, si soy vendedor callejero u otro, evaluar qué es más riesgoso en función del daño que puedo tener. ¿Me muero de hambre en el confinamiento o salgo a vender el producto que tengo callejero? Por tanto, hago esa evaluación en función del daño eventual que puedo tener. Por tanto, yo no puedo generar dispositivos que sean de carácter hegemónico sin respetar necesariamente cuáles son las acciones individuales o colectivas asociadas a los riesgos, porque no son los riesgos iguales para todos y su valoración no es la misma en función del daño. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí hay una foto de Marlatt, el padre de la reducción de daño. No conseguí una más linda de Marlatt. Parece que Marlatt no era tan lindo, digamos, ¿ya? Pero bueno, él le llama a la reducción de daño una estrategia de pragmatismo compasivo. Es decir, el pragmatismo implica tener que responder efectivamente en situaciones de crisis, pero de manera compasiva. El daño está, se puede producir eventualmente, pero puedo responder pragmáticamente para minimizar, reducir este daño de manera compasiva. Compasivo es el empatos, el compatos, es decir, ponerme en el dolor del otro. Y en función de este dolor y de estas necesidades, de esta empatía, poder responder en función de sus necesidades. Y por tanto, la estrategia de reducción de ese daño no es igual para todos o todas, sino que tiene que ver también con sus necesidades, sus escenarios y sus contextos. La próxima, por favor. La Hannah Arendt da cuenta de esto, dice, mira, comprender no significa negar lo terrible. Lo estoy leyendo, significa más bien analizar y soportar conscientemente la carga de lo que los acontecimientos nos han negado. Es decir, como decía el pelado famoso, los porfiados hechos. Me refiero a Lenin, no a Salvador. Los porfiados hechos no, nos pueden no gustar, pero tenemos que lidiar efectivamente con ese contexto y con esta realidad. Negarla es imposible, sino que tenemos que ser pragmáticos para poder responder a ella sin vulnerar los derechos. La siguiente, por favor. Algunos fundamentos que los voy a pasar rápidamente. Primero, la evidencia que independientemente del dispositivo, la estrategia o política que yo implemente y todo el esfuerzo que pueda hacer esto, algunas personas no responderán, serán refractarias, se negarán, desobedecerán al control y por tanto van a continuar haciendo una vida de carácter cotidiano
sin considerar el contexto de la pandemia. Algunos, como el ejemplo que daba, no pueden realizar el confinamiento obligatorio o sugerido porque hacen una evaluación en función de sus daños y tienen que tener contacto con otros. Y algunos que dicen, bueno, no van a contactar o no contactarán nunca los servicios de salud porque me dolió la cabeza y no caché muy bien si estaba con el virus o no, porque para qué lo voy a hacer y exponerme y cuando lo puedo responder en forma individual en mi propio confinamiento. Miles de razones, pero la estrategia no necesariamente, al ser pragmáticos, tenemos que ver que no todos responden de manera igual y no todos, en fondo, incorporan una práctica inmediatamente. Este es Buster Keaton. Podríamos hacer un concurso si alguien reconoce quién es cada uno de estos. El tío de la Diane Keaton. Veamos la siguiente, por favor. Es el dato freak del momento. Criterios para diseñar estrategias de reducción de daños. La siguiente. Primero, no pensarla solamente de una perspectiva única y absoluta de carácter sanitario. Y por tanto, partir del supuesto que la pandemia lo único que devela, el estado de crisis devela las vulnerabilidades, las desigualdades y las exclusiones. Las hace más evidentes y por tanto las respuestas deben ser en definitiva de carácter mucho más múltiple. Y por tanto implica el trabajo de carácter más multisectorial, donde el Estado debe establecer alianza con la sociedad civil organizada. Doy un ejemplo. No puede ser que ni siquiera los alcaldes se enteren efectivamente dónde yo voy a generar un municipio o una zona dentro de un municipio en cuarentena. No dialogo con la autoridad, pero menos dialogo con la sociedad civil organizada, con la junta de vecinos, con la unión comunal. No establezco esta relación y por tanto pierdo la multisectorialidad y por tanto pierdo una respuesta que sea más eficaz a las necesidades más sentidas de cierto nivel de poblaciones. Otro ejemplo es el decreto absolutamente vacaciones estudiantiles, sin tener un diálogo con los distintos establecimientos, las comunidades de carácter escolar, que pueden responder de manera distinta o en tiempo diferenciado, precisamente si es pertinente o no pertinente u oportuno tomar vacaciones todos en conjunto con una fecha ilusoria del 27 de abril. Veamos la siguiente. Y por tanto, yo en este pragmatismo compasivo, yo debo establecer objetivos con etapas de carácter jerárquica, eventualmente hacia poder, como algunos le han llamado, a aplanar la curva, que en definitiva quiere decir, mira, muchos van a morir o se van a enfermar y van a tener daños. ¿Cómo efectivamente, frente a ese hecho, aplica un cinturón de seguridad para ir reduciendo estos daños de manera paulatina en distintos contextos? Y por tanto, los supuestos son: 1, base de derechos humanos; 2, participación de la sociedad civil; 3, reconocimiento de necesidades de acuerdo de poblaciones clave o grupos o personas individuales. Esto es Riley O'Hara, el Pato O'Hara, o Patrick O'Hara, o el Pato O'Hara que plantea esto. Patricio O'Hara. Veamos lo siguiente. Salvador, despierta. Sí. Y por tanto, una forma democrática es informar permanentemente cuáles son las conductas inapropiadas, riesgosas, peligrosas, entregándole poder y habilitación a las poblaciones para que puedan administrar efectivamente cuáles son sus riesgos y sus eventuales daños. Es decir, yo empodero al otro para que, en definitiva, informado, habilitado, pueda responder desde su contexto y sus necesidades a esta epidemia. Eso implica también un gran discernimiento de carácter ético que ya veremos. Cambiar la práctica, la conducta. ¿Cuál es la propuesta ética? Puedes pasar a la próxima, Salvador. Gracias. La ética, no voy a dar la lata con esto, pero siempre ha estado más centrada a un pensamiento de carácter filosófico,
de carácter positivista, cartesiano, centrado en la racionalidad más absoluta y la lógica formal, pero donde la experiencia dice que ha sido superada por el pienso, luego existo, y ha sido superada más bien por la afectividad y el cuidado de los otros, por la pasión, por el pato, con aquello que efectivamente nos moviliza. Es el pato, la pasión, más que la razón lo que nos permite tomar decisiones con respecto a lo que sentimos y vivimos en nuestra vida. No somos seres racionales desde la lógica absoluta para tomar decisiones éticas, sino lo que nos mueve es la pasión y la afectividad. Salvador les puede contar mucho más respecto de cómo la pasión lo ha llevado a cometer muchos errores en su vida. ¿No? Y por tanto, la ética es irradiar ternura y vigor y fortaleza. La ética tiene que ver con el cuidado de mí mismo y el cuidado de los otros. Es decir, en esta concadenación de derechos y necesidades, la premisa clásica es: mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro, y por tanto mis necesidades también deben responder a las necesidades del otro, y por tanto en este efecto donde yo coopero y no compito, estoy haciendo una actitud de carácter amorosa en el sentido del cuidado en función de poner la pasión del amor para proteger a los otros. No domino, no hegemonizo, porque yo tengo unas prácticas en función de mi análisis de riesgo y seguridad que pueden ser distintas al otro, y por tanto este animus anima, que influyo sobre el otro, implica mantener la ternura con fortaleza, el pragmatismo compasivo, para poder cuidar y cuidarnos. Esa es la ética de base. Y por tanto, si tú quieres llamarlo a esto ternura, con vigor, con pragmatismo, le puedes llamar a la vez también una forma de práctica que yo voy operacionalizando, no en función necesariamente de mi persona individual y la gestión de riesgo y reducción de daños que hago, sino en función de los otros y las otras, o les otros. Veamos la siguiente. Y por tanto, es un ethos, es una práctica, una costumbre que cuida. Es decir, nuestro éxito como especie es efectivamente el cuidarnos. El que hayamos podido efectivamente poder protegernos unos a otros frente a los factores de carácter externo que no podemos manejar. Es un ethos del cuidado y que por tanto debiera ser el nuevo paradigma de la generación de civilización. Es decir, un mundo donde el cuidado asume dos grandes funciones: prevención de daño futuro, regeneración y reparación de daño pasado. No debo estar tan centrado cuál es la norma efectiva que yo pude romper, sino efectivamente en el daño provocado, en el futuro daño a provocar, para poder prevenir y para poder reparar. Es decir, velar porque las condiciones de vulnerabilidad, es decir, las condicionantes sociales de la salud, sean efectivamente un resguardo de carácter ético en derechos para que los otros puedan responder de manera adecuada, de acuerdo a su escenario y contexto, a las crisis de carácter externa. Es un ethos, una práctica de cuidar y cuidarnos. La siguiente, por favor. Algunos principios de esta bioética personalista que tiene como fundamento el cuidado. La beneficencia, hacer bien las cosas para hacer el bien a los demás. Es decir, si yo no rompo el confinamiento, si yo uso bien efectivamente la mascarilla, si yo no me socializo con otro, estoy haciéndome el bien, pero además lo estoy haciendo el bien en función del cuidado y la protección de los demás. Podemos tener discusiones de carácter epidemiológica si la mascarilla sirve o no sirve,
pero lo que uno aprendió en la práctica es que más bien la mascarilla le sirve más al otro que al que lo está usando, seguriza al otro. ¿Mm? Y yo estoy generando una práctica de autocuidado que efectivamente es el signo, el símbolo del cuidado del otro. Es fácil discernir entre una cosa buena y una cosa mala. Lo complejo es discernir entre dos cosas malas. Y por consiguiente el pragmatismo está en cómo puedo discernir, cernir, poder elegir entre un conglomerado en los menores impactos, con menor duración, con menor extensión y profundidad y que hagan menos daño. Es decir, ¿cuál es la estrategia que debo utilizar efectivamente para responder a una crisis que va a generar daño? Pero ¿cuáles son los elementos que voy a poner en juego para efectivamente producir el menor daño posible en función de la respuesta a la crisis contextual que estoy viviendo? ¿Continuemos? Ujú. La justicia, dar a cada usuario, cliente, paciente, ciudadano, un adecuado nivel de prestaciones que efectivamente garantice el cuidado de su salud física y mental. Es decir, yo a lo menos tengo que tener una prestación, un conjunto, un abanico, una batería de prestaciones que sean el seguro mínimo igualitario para todas y todos aquellos que estamos viviendo en un contexto de riesgo y de eventual daño. ¿Por qué? Porque si no tengo esta batería de prestaciones que en definitiva me den un piso de cierta seguridad, no voy a poder gestionar de adecuada forma mis propios riesgos y minimizar mis daños. La siguiente, por favor. El principio de la prudencia. ¿Mm? ¿Conoces esa palabra, Salvador? Prudencia. No siempre, weón. Que reconoce que ante toda evidencia, independientemente las acciones que efectivamente podamos operacionalizar, no tienen certeza absoluta. ¿Mm? Y que siempre tenemos evidencia para generar ciertas recomendaciones o evidencia que nos dicen abstenernos de ciertas prácticas. Por tanto, la prudencia implica que no podemos confiar en que una medida, práctica, política, programa va a responder necesariamente a los riesgos que estamos involucrados y a la reducción de los daños, sino que debemos entender, como decíamos al principio con Albert Einstein, que a veces la teoría no puede saberlo todo, pero la práctica dice que hay otras cosas que sí funcionan y finalmente no sabemos muy bien qué está funcionando y qué no está funcionando, porque es ensayo y error. Es decir, la paradoja es que seguimos haciendo, a pesar de toda nuestra ciencia, tecnología, lo mismo que Venecia en el 1348, creo. Es decir, la cuarentena es lo que sabemos por evidencia y en función de la prudencia que ha sido lo más efectivo hasta ahora. Por tanto, es un principio. Seamos prudentes. No hay respuesta universal, no tenemos todas las evidencias absolutas y por tanto tenemos que discernir. La siguiente, por favor, que me gusta mucho. Con eso termino la presentación. Como dije, son para provocar, son grandes elementos que pueden ayudarnos a dialogar si es que hay ánimo de hacerlo. Quedó disponible. Muchas gracias, Eduardo. Bien ilustrativa la presentación. Con un poco de bullying me he hecho, sí. Oye, no te voy a invitar más. Era mi oportunidad y no podía despreciarlo, lo siento. Yeah. No sé si hay gente que tenga preguntas, comentarios, la puede hacer en audio o lo puede hacer por texto, ¿no? Yo tengo al menos dos preguntas que surgen a partir de la presentación. La primera es, ¿cuál es la opinión que tú tienes respecto de las medidas económicas? Porque aparentemente el gobierno está privilegiando una estrategia de reducción de daño en el ámbito económico por sobre una estrategia de reducción de daño en el ámbito social y sanitario. ¿Cuál es la mirada que tú puedes generar a partir de lo que está ocurriendo?
¿no? En esta tensión, ¿no? En qué se privilegia, o la economía o la salud de las personas. Es decir, mira, yo no soy experto en economía, pero en este proceso de discernimiento uno puede decir dos cosas. Mira, eh, no es lo económico por un lado y la salud por otro lado. Es decir, no son dos fenómenos de carácter aislado que no interactúan entre ellos. Es un primer elemento. Segundo elemento es la respuesta además del Estado subsidiario, es decir, la respuesta del Estado que ha tenido una lógica permanente de responder en función de políticas estanco frente a distintos fenómenos de carácter social. Es decir, yo no tomo personas integrales, yo respondo habitualmente con subsidio a la mujer trabajadora, a la mujer que sufre violencia, a la adolescente dañada en su sexualidad, y respondo de manera parcializada, sectorial en la política pública. Y por tanto voy generando estanco y no unas miradas de carácter más ecológica o por lo menos de carácter más sistémica o transversales de la política pública. Dicho esto, ciertamente en esta mirada hay una mirada de carácter hegemónica sobre los fenómenos. Y la mirada economicista es hegemónica frente a lo social o la salud. Por consiguiente, claro, si yo tengo más poder voy a plantear, oye, ¿qué va a pasar después? ¿Cuáles son los elementos que yo puedo hacer recuperar al país en el crecimiento en el cual estaba, que es la obsesión permanente del crecimiento eterno y absoluto? Y por tanto debo resguardar precisamente esos elementos, no necesariamente para la productividad en función del trabajo, sino más bien en función de un capital de carácter financiero más que productivo. Yo espero que esta mirada desde el capitalismo se detenga más en el capital de carácter productivo, más que en el capital de carácter financiero, y por tanto eso implique gestionar un mínimo de seguridad de carácter laboral para todas y todos los chilenos. Me gustaría provocar a las compañeras feministas que están conectadas, especialmente a la Diana, para que pueda generar, porque cuando estaba hablando del ethos, del cuidado, de la ternura, ¿no? Inmediatamente aparece, bueno, ¿qué diría una feminista de esto, no? A propósito de cómo el trabajo de la protección del otro, del cuidado del otro, ha sido invisibilizado por las políticas de corte capitalista y patriarcal, ¿no? Pero también en función de la lógica que has planteado, el Eduardo, en torno a lo que implica la reducción de daño y a los conceptos que están detrás de él. Ahora, quien quiera participar, está el micrófono abierto, tiene que desbloquear su micrófono en su computador o en su equipo para que pueda hablar o pueda intervenir. Podemos bloquear a alguien también. Sí, también. Yo bloquearía a Mauricio Sago, por ejemplo. ¿No? Qué bueno, no hay más preguntas. Fantástico. Parece que fuiste muy contundente. No, yo solamente un poco una mirada, que no es nada particular o específico. Toda violencia o daño viene efectivamente del patriarcado y de la dominación. Y por tanto, lo afectivo, lo cariñoso, lo amoroso viene desde lo femenino, si tú quieres. Y con esto hay que tener cuidado, ¿cachai? No es atribuirle el rol del cuidado, de la ternura, a las mujeres. Y sobre todo en estos actuales contextos de crisis donde se le quiere nuevamente asignar el rol del cuidado, la protección y el paliativo de la enfermedad solo y absolutamente a las mujeres. Tiene que ver con un valor de carácter más universal del cuidado en función de mis propias prácticas que responden a lo colectivo y por tanto a lo afectivo.
Si yo hago una mirada solamente sesgada que eso es patrimonio de las mujeres, estoy haciendo un machista patriarcal que no reconoce tampoco mis posibilidades de cuidar y generar ternura, digamos. Eso. Muy bien. Oye, alguna vez tuve la posibilidad, cuando vino Enrique Dussel a la Chile, hizo una presentación sobre la constitución de la polis, y él hacía una analogía bien interesante y se me vino a la mente mientras estaba diciendo la exposición, en donde él decía que Grecia consideraba, o mejor dicho, que la constitución de la Grecia antigua y la constitución de la polis consideraba a los bárbaros a aquellos que estaban fuera de la ciudad, aquellos que estaban fuera de los márgenes de la institución, ¿no? Entonces, cuando hacía referencia a la instalación de del confinamiento obligatorio, ¿no? De la cuarentena obligatoria, se reproduce un poco esa lógica, porque los que quedan fuera de la lógica de la cuarentena son los otros, ¿no? En donde el riesgo aparece presente también, ¿no? O los que están en cuarentena son los que están bajo el riesgo mayor, más latente, ¿no? Ahora, ciertamente esta es una decisión, espero, tomada con indicadores de carácter técnico, de carácter salubrista, pero también es una decisión política. Uno debe preguntarse, entre confinarnos a nosotros, la muy pequeña burguesía de Ñuñoa Norte, y confinar a la gente de Bajo de Mena, que fue una decisión posterior. ¿Qué es mejor? No sabemos. Confinar a los bárbaros, es decir, el que está extramuros, fuera de la ciudad, para prevenir que efectivamente pues, se les pueda transmitir el virus, es una mejor estrategia que confinar a la zona oriente. No lo sabemos porque no tenemos todos los elementos necesarios para... Pero sí sabemos que la respuesta frente a ese confinamiento no es igual a aquel que vive en el extramuro, o si tú quieres usando el ejemplo extremo casi de la Atenas antigua. La respuesta a ese confinamiento obligatorio no va a ser igual al que vive en el extramuro a los que vivimos en la sociedad integrada e inclusiva. Y por tanto, la autoridad política también debe haber tomado una decisión de esa forma, dentro del contexto también de el 18 de octubre hasta ahora, es decir, de la explosión social de nuestros derechos, de decir basta. Imagínate el contexto donde yo pongo solamente cuarentena en aquellos territorios o en aquellas zonas de carácter comunal o de sistemas locales, comunales, que han sido eternamente estigmatizadas. ¿Cuál es el costo político en función de los eventuales daños que eso podría provocar y por tanto del control biopolítico? Es decir, estoy controlando efectivamente los cuerpos y la ciudadanía, a las personas. Ese discernimiento no es gratuito, ese discernimiento no se hace necesariamente con indicadores de incidencia o prevalencia, sino que se hacen efectivamente en función de indicadores de morbilidad, es decir, de daño, y no necesariamente daño asociado al virus y la enfermedad que provoca. Y yo creo que ahí hay mucho paño por cortar, digamos. Vamos a probar efectivamente cuál es la efectividad de esto. ¿Cuáles son las razones de carácter epidemiológico que está en la ciudad hacia el sur? Sí. Ayer conversaba a propósito de la presentación de la Karina, Maldonado el martes. Conversaba ayer con otros compañeros y evidentemente no existe claridad si la estrategia que ha realizado el gobierno de hacer esta cuarentena dinámica tiene un fundamento y tiene efectividad. Porque aparentemente, si bien tenemos un alto nivel de contagio, la cantidad de decesos asociados a esa alta cantidad de contagio hasta el momento, al parecer, le estarían dando la razón. Pero eso no vamos a saber qué va a pasar con eso cuando colapse el sistema sanitario, ¿no? Porque va a llegar un momento determinado que la curva va a ser tan grande
que la cantidad de camas disponibles, de respiradores, etcétera, etcétera, no van a dar abasto. Y es ahí donde se espera de que esta crisis se evidencie y se haga más explícita, que fue lo que finalmente pasó en Italia y en España, que son los dos casos emblemáticos, y que está pasando en Estados Unidos ahora, ¿no? Ahora, eso va a suceder. Es decir, vamos a llegar a un momento en que vamos a utilizar todas las camas y por eso contratamos Palacio Riesgo y por eso hemos generado estos dispositivos. Eso va a suceder. ¿Mm? Ese daño efectivamente se va a provocar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos administrando y gestionando precisamente los riesgos para que el daño efectivamente podamos responder de manera más paulatina a él y no de una gran ola que se nos venga encima. Dicho esto, la respuesta en definitiva debiera generar poder cierta jerarquización, como veíamos en la presentación, de objetivos y por tanto de respuestas que estén en el camino de la prudencia. Pero lo que va a suceder finalmente es que esta proyección catastrófica, y lamentablemente lo digo, va finalmente a alcanzarnos, no va a alcanzar como una gran ola, o como sucesivas olas para poder tener respuestas, digamos, de carácter más oportuna. Y precisamente, vuelvo a insistir, ¿cuál es el daño? El daño es cuánta gente se contagia y manifiesta la enfermedad y lamentablemente muere, o son los daños asociados a la población en confinamiento, en reducción y no poder expresarse, a los cuales yo estoy como administrador de la gestión pública evaluando. ¿No? ¿Quiero mostrar menos muertos o quiero mostrar que puedo sortear una crisis de carácter laboral y económica y financiera? ¿No? Alguien está tomando esa decisión y esa decisión nos están tomando con el conjunto de la ciudadanía. Nuevamente nadie nos pregunta nada. Si no le preguntan al señor de la Junta de Vecinos, a la señora de la Junta de Vecinos, si efectivamente dentro de una zona o de un bolsón dentro de una zona, de un territorio, puede vivir de esta u otra forma la pandemia y puede hacer autogestión, autocontrol, autocuidado. No le preguntan ni a la autoridad política territorial, que es el alcalde. La Caterina Marchand está preguntando, es como un comentario pregunta, ¿no? Lo leo. ¿Se ha dado en la sociedad el desestimar el cuidado que la autoridad vigente obligue a los ciudadanos porque no vive la pandemia desde el miedo y es capaz de asumir él o los riesgos? Me cuesta un poco entender la pregunta, pero instala la cuestión del miedo, ¿no? Como que la pandemia al final también es gestionada desde el miedo. Un poco como cuando mostrábamos la diapo de la tercera estrategia, que es la del control de carácter más totalitario, policial, de carácter penal. Es decir, te voy a castigar si tu práctica no se transforma, pero también para eso tengo que generarte miedo para poder controlarte mejor, es decir, para que tú evalúes tu riesgo, si le pongo un componente de mayor peligrosidad, el riesgo va a ser a contenerme y por consiguiente no expresarme. Y por tanto te digo, toma la decisión. ¿Quieres más libertad o quieres más seguridad? Yo no te ofrezco libertad, te ofrezco seguridad. Lo contrario, si te quieres volver el bárbaro fuera del extramuro, es que vas a sufrir, vas a tener dolor y finalmente te voy a castigar. Es decir, no es gratuito. Yo no digo que esto sea una conspiración de carácter perverso, que lo estén pensando ahí en el segundo piso de esa forma. Pero como es un dispositivo de administración de los cuerpos, que ya la biopolítica lo ha explicado fundamentalmente, el control y el castigo, es parte de la naturaleza misma de la función del Estado, que es la dominación, y por tanto debe mostrar y pulir que es este estado higiénico, clínico, efectivo. Y para eso tengo que tomar medidas. La Karina nos pregunta, o hace el comentario y pregunta al mismo tiempo. Hay dos preguntas. La primera habla sobre la prevención del daño.
¿Qué opinas de la vacuna, ¿no? ¿Cómo miras tú la vacuna, la posibilidad de una vacuna mundial, ¿no? Considerando también, según señala Valentina Balbas, que las farmacéuticas también han hegemonizado, tanto económica como médicamente, en los dispositivos sanitarios, ¿no? Y la Ana Karina Maldonado dice, quiero preguntar muy en la línea de la Catalina, ¿es ético sacar a las Fuerzas Armadas como primera medida sanitaria? ¿Qué pensáis tú de eso? A ver, voy a responder desde de lo segundo, digamos. Y espérate, no termino. Y en un contexto donde el toque de queda con la revuelta, ¿cuánto hay de retraumatización a partir de esta medida? ¿Cómo lo veis tú eso? A ver, no soy un experto en trauma, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que la primera respuesta, como decíamos siempre, es la respuesta de la mano que no tiembla y del puño. Y por tanto, cuando yo saco las Fuerzas Armadas, lo que estoy haciendo es poner un dispositivo de fuerza dentro de la ciudadanía, es decir, aquellos que tienen el patrimonio de las armas se imponen para el control de carácter sanitario, que no es extraño en Chile, digamos. Es decir, si tú miras las políticas, por ejemplo, de juventudes en Chile, podéis ver que no existen como tales, sino que existe el CENAME, que es el Ministerio de Justicia, que existe desde el Ministerio del Interior por CONACE, y desde las Fuerzas Armadas a través del Servicio Militar Obligatorio. Por tanto, como no existe una política pública que dé respuesta a ciertos fenómenos incipientes, yo tiendo a usar la respuesta que me parece más efectiva y más clásica, que es la respuesta de la presencia de la violencia y del castigo. Que para mi gusto no es ético. Es decir, mi mamá me enseñó a que tenía que comerme toda la comida y me amenazaba con el cucharón. Y yo aprendí a comerme toda la comida. Pero no me parecía muy ético que me amenazara con que me pegara. Es decir, de hecho, su amenaza se concretaron varias veces, digamos. ¿Ya? Y por tanto, la violencia puede ser efectiva, el uso de la fuerza puede ser efectivo, pero no es ético. Es decir, si mi primera respuesta es llamar a Fuerzas Armadas para el control, generar un toque de queda, porque si yo lo transgredo esa norma, voy a ser castigado, no por el ejercicio del derecho democrático, sino por la excepción del uso de la Fuerza Armada, es que primero genero, que esto estoy en un estado de profunda crisis, y por tanto estoy respondiendo frente a esto de una manera no prudente. Si uno quisiera hacer esa mirada, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo responde, por ejemplo, en el mismo continente, quién habla de Portugal, por ejemplo, hoy día en su respuesta frente a la pandemia? Un sistema de salud que está plenamente asegurado para ciudadanos y que además tiene un índice de desarrollo humano inferior o igual al índice de desarrollo humano chileno. Es decir, no me vengan a decir que somos países distintos. Nuestro indicador de desarrollo humano es igual, incluso superior en algún momento al portugués, pero la pandemia ahí ha tenido una respuesta de carácter sanitaria institucional. Y si miramos lo que pasa en Italia o lo que pasa en Suecia, ¿cuál es la respuesta que ha dado Suecia efectivamente? No es la respuesta de carácter alarmista y por tanto está gestionando sus riesgos y sus eventuales daños en el conjunto de la sociedad. La responsabilidad no está puesta solamente en el administrador que controla, persigue y castiga. Ahora, partiendo de esa base, ¿no? De que la hegemonía... La hegemonía... Sobre la vacuna. Sí. Es decir, la vacuna es nuestro horizonte, es decir, lo que esperamos. Ya a algunos tecnócratas franceses se les salió que querían probar la vacuna en África, de los cuales nadie está preocupado de lo que está pasando en África, por lo demás. Pero es una vacuna, es decir, que efectivamente es el horizonte que todos apuntamos, pero es un horizonte bastante lejano, si tú quieres, en función de la respuesta pertinente y oportuna. No creo que esté antes, efectivamente, distribuida antes de, espero, mayo del año siguiente.
Pero ciertamente vamos a tener que lidiar nuevamente con la farmacéutica. Es decir, testear primero si es efectiva y luego producir millones de estas y luego distribuirlo, implica efectivamente que vamos a vivir, espero, un mundo distinto en términos de distribución de ciertos bienes materiales y simbólicos que permitan el cuidado ético de toda la humanidad. Y probablemente ese proceso y esos mecanismos de negociación y de producción tenemos que ponerle atención, digamos. Voy a hablar un poco de... ¿Qué opinas tú de estas teorías conspirativas que hablan del nuevo orden mundial en relación a este fenómeno que está aconteciendo? Es decir, mira, cuando antes vivíamos en la Europa pre-renacentista, en el mundo de los estados-naciones, donde la competencia está precisamente puesta en la península itálica, entre Venecia o Florencia, o Roma y otros estados-naciones, la respuesta, como lo planteamos delante, frente a la epidemia y la peste, fue efectivamente Venecia que genera esta cuarentena obligatoria, y luego copia Florencia, otro Estado-nación en competencia con ellos, y luego va copiando todos los Estados-naciones de Europa. Conspiración, la pregunta es ¿para qué? La conspiración implica que yo en un proceso de conspiración significa esto, juntarse y conspirar, respirar todos juntos, digamos. Eso es conspirar. Cosa no muy prudente en este tiempo. En ese proceso conspirativo, la pregunta es ¿quién gana? ¿Quién está ganando en este proceso? Y hay algunos, yo creo que Trump está pensando en esto, está pensando que esta es una conspiración china, por eso le llama el virus chino, por eso dice, oye, OMS trata con preferencia a China y yo por tanto no le voy a dar más lucas a la OMS, y por tanto ellos están teniendo una ganancia porque han generado cierto nivel de efectividad y yo tengo un desastre al interior de mi Estado-nación o el imperio del cual yo presido. Sí, en ese sentido, pero dudo que hayan 4 o 5 personajes sentados en alguna torre de marfil que esté controlando al resto de la humanidad y generando este tipo de pandemia. Pensarlo así es pensar en un mundo donde la democracia no se ha impuesto, donde la información es solamente patrimonio de algunos, y que los chinitos han tenido que hacer grandes esfuerzos para controlar su propio territorio, y dudo que sean, más allá de los esfuerzos que hacen en distintas partes de manera geopolítica, hayan previsto esto, digamos. Pero también la prudencia implica dudemos. Dudemos y preguntémonos la pregunta que debe hacerse uno permanentemente: ¿quién está ganando con esto? ¿Quiénes van a ganar con esto? Y yo veo más bien incertidumbre como la modernidad. Es decir, tengo ciertos signos de transformación de los mercados más que de los modelos económicos, y podría tener pistas para saber quién podría eventualmente ganar en función de eso, digamos. No veo aquí, a partir de esto, la caída del capitalismo, el surgimiento de una economía de carácter solidaria. Me gustaría, me encantaría verlo, pero no tengo evidencia. Podría creerlo por fe, si tú quieres, pero no veo ninguna evidencia hoy. Espero estar equivocado. Espero estar profundamente equivocado. Preguntas. La Valentina pregunta al mismo tiempo, o comenta, ¿cómo ves tú los efectos de la recesión económica que se avisora, que se está manifestando ya? Bueno, yo nuevamente no soy experto, pero esto es el 29. Es decir, desde 1929 de la gran crisis hasta, creo que esta es la segunda gran crisis en un siglo. A una peste que no mencionamos, que fue precisamente la gripe española, que se da al albor y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, o la llamada Gran Guerra, digamos, y que fue además previo al debacle
financiero. ¿Qué es lo que cae ahí? Es el mercado, el capital financiero, que en definitiva hace caer los dados en todo el mundo, pero que venía además de un momento de cierto nivel de recuperación a partir de la gripe española y de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra. Es decir, yo veo momentos, si lo miro desde el capitalismo, momentos críticos, duros, donde los que están menos con menos acumulación de carácter capital, financiera y simbólica van a poder sortear mejor la crisis. Es decir, aquel que no, aquel que no ha acumulado, que no tiene reserva, son aquellos que van a sufrir la mayor cantidad de daño. Y por tanto, nuevamente va a responder el Estado, como lo ha hecho hasta ahora, con el subsidio, con la política sectorial estanca, y no va a responder con un proceso de garantización de derechos mínimos y asegurarnos a todos, a lo menos, una posibilidad de sortear de acuerdo a mis necesidades de manera concreta la crisis. Esto es muy extraño. Chile es el país que en el contexto latinoamericano tiene uno de los que tiene menor deuda, tú quieres llamarlo así, o incluso en el contexto de las Américas. Es decir, ahorré para la crisis. Hoy estoy en crisis y por consiguiente lo que debo hacer es ir a los ahorros. Es decir, la familia se me enfermó, el cabro chico, yo saco los ahorros y los gasto. Para eso ahorré. Hoy día no quiero gastar todo y además no quiero endeudarme. Y además la respuesta que estoy dando es de carácter financiero. Es decir, te perdiste, me estás escuchando, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, continúa. Y termino con esto. Y la respuesta financiera es decir, no tomo la plata y la reparto, sino se la entrego a los bancos nuevamente al sistema financiero para que él la distribuya. Es decir, me gustaría asombrarme de esta respuesta. Pero... Y no solamente eso, sino que además los costos de la crisis la están pagando los trabajadores con sus seguros de cesantía. Por supuesto. Además, ¿no? Por supuesto. Entonces al final ni el Estado, ni la banca, ni la gente que tiene poder financiero está gastando ni uno. Si yo quiero salir al rescate, lo que debo hacer es efectivamente eso, es una emergencia, es un rescate en un momento de daño, y yo por tanto el salvavidas que debo tomar, es decir, que debo lanzarle a esta población un salvavidas que yo puedo efectivamente tomar, asirme y nadar. Lo que estoy haciendo es que contraté a un ejecutor, un intermediario para que lance salvavidas. Oye, si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario, hágalo. Yo no censuro a nadie por si acaso. Sí, he apagado. No es necesario tampoco. He apagado un par de micrófonos porque hay gente que mueve papel y cosas así y no da pregunta, entonces se acopla el audio, pero está la palabra abierta por si alguien quiere intervenir, comentar o hacer alguna reflexión al respecto. Ahora, no es necesario exacerbar esto, si nadie quiere, es fantástico, todos están amigos y amigas como antes. Ya. Sí. Bueno. Hay que saber retirarse a tiempo. Sí. Un último ejemplo es la Karina el otro día en la presentación mostró algunas prácticas de lo que es la primera línea sanitaria, ¿no? Y acá en Ñuñoa también hay algunas juntas de vecinos que se están empezando a organizar con mira a la curva, al incremento de la curva y a los efectos que va a generar a nivel de los sistemas de salud y de la sociedad en su conjunto, también de brigadas sanitarias a nivel territorial, centros de acopio de alimentos también para ayudar a los sectores más populares que están siendo muy golpeados, ¿no? Por los efectos económicos también de la pandemia. Entonces, podríamos decir de que esas estrategias autogestionarias, que son por fuera de la política del Estado, por fuera de la institucionalidad, incluso
de las instituciones de hecho, ¿no? Como las juntas de vecinos, que surgen ¿cómo es la palabra? Al fuego, ¿no? A favor de las demandas sociales que significaron la revuelta del 18 de octubre, la asamblea territorial, etcétera. ¿Son estrategias de reducción de daño? Sí, ciertamente, ciertamente. Es más, es decir, la respuesta y lo que sabemos históricamente de una política de carácter salubrista de reducción de daños, como decía al inicio, surge de la sociedad civil, que tiene dispositivos que son fáciles de implementar, instalar, y que esos dispositivos, visto su efectividad, evaluada su efectividad, son tomados luego por el Estado para poder ser ejecutados de manera más amplia y profunda. Es decir, aquello que provee en el macetero puede ser efectivamente cultivado en la gran chacra, en el gran campo. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos aprender de las prácticas de autocuidado. Es decir, la práctica de autocuidado, es decir, aquellos junkies que en Ámsterdam nos dijeron, oye, quiero que me cambien la jeringa, que me estoy inyectando para que voy a seguir inyectándome y probablemente dañándome en función de la sustancia que estoy usando, pero no voy a transmitir el VIH. A partir de esa práctica de intercambio de jeringa, que es una práctica de reducción de daño, se transformó en una política de carácter público. Por tanto, hoy día debemos observar qué está siendo efectivo en el territorio, qué agrupaciones están dando respuesta a necesidades y que esas necesidades respondan a los derechos de las personas. Ese es un desafío por lo demás. Sí, por ahí va el desafío, ¿no? De la autoorganización. Que pudiéramos en un Estado efectivamente democrático, aquel que nuestros representantes debieran incorporar precisamente a la sociedad civil en la política de carácter más ecológico, integral, sistémica, transversal, y tengo varios adjetivos más al respecto, pero no se está haciendo. Y no se va a hacer probablemente por la característica de este Estado. La Gabriela Pasos hace un comentario y pregunta al mismo tiempo. Dice, algunos vemos en la desestabilización del medio ambiente provocada por las personas las causas de los SARS, entre ellos el coronavirus. Desde este punto de vista, se vendrían muchas más epidemias en el corto y mediano plazo. Desde la reducción de daños, pregunta. ¿Qué debemos aprender y poner en práctica como ciudadanos hoy, pensando en lo que vendrá, en que no vendrán las respuestas desde el Estado? A ver, si todo lo que hoy día sabemos, que en el mercado de Wuhan lo que hubo ahí, la incubación de un virus, probablemente durante años, que era precisamente en un escenario donde fauna de carácter silvestre entra en contacto con humanos de manera persistente, sistemática, y que por tanto eso hizo provocar esto, si eso es así, esa evidencia, lo obvio es volver a la práctica que está sucediendo ahí en otros lugares para evitar precisamente que estos procesos de incubación se reproduzcan y muten y nos afecten a todos. Dicho esto, eso no es la respuesta universal que vamos a tener, porque ciertamente en la historia de la humanidad han surgido otros virus. Ya tenemos la experiencia del VIH. ¿Qué sabemos del VIH? Primero, que tenemos que responder en función de la transformación de las prácticas. Como no podemos impedir el sexo, lo que sí podemos decir, mire, aquí hay una práctica de reducción de daños donde usted tiene que tener dispositivos o fórmulas para tener sexo y vivir en el placer. Y por tanto, a partir de esos dispositivos, ¿qué sabemos bien? El testeo, es decir, el barrido a poblaciones concretas, incluso aleatoriamente, y poblaciones clave. Hoy día las poblaciones claves en Chile, en función del VIH, no son las tradicionales, ya no son las o los trabajadores sexuales, no son necesariamente la población gay, son otras prácticas, las prácticas asociadas a hombres que tienen sexo con otros hombres y asociados a contextos de carácter de nocturnidad, de festivo,
y a drogas de síntesis. Por consiguiente, es ahí donde yo tengo que intervenir. ¿Cuál es el desafío? Encontrar cuáles son estas prácticas más riesgosas que eventualmente van a generar más daño y que podrían contener, reducir los daños de una epidemia. En la historia de la humanidad, la epidemia han surgido, los virus han surgido, y por tanto la respuesta que tenemos que dar es en función efectivamente de cuáles son estas prácticas que debieran aminorar precisamente el impacto que va a tener. Mm. El VIH es la gran metáfora. Sí, una metáfora, ¿no? A propósito de lo que preguntaba la Valentina, yo quería comentar, perdón, la Gabriela, quería comentar que vi un artículo y saqué 5 tips que señalaban sobre el mismo tema y que señalan de que el coronavirus, ¿no? Es un efecto inmediato del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas en la cadena de alimentación, ¿no? Pero también tiene que ver con un incremento de las ciudades, ¿no? O sea, el 50% hoy día de la gente que vive en el planeta vive en grandes ciudades. Y eso lo que ha generado es un incremento de ratas, por ejemplo, de pájaros, de zorros, dicho de otra forma, de animales que transportan virus y enfermedades. Ahora, lo paradójico de eso es que tú no podés reducir o no podéis matar todos los ratones de una ciudad, porque los ratones también tienen un rol dentro de una cadena biológica y dentro de una cadena y dentro de un circuito ecosistémico, ¿no? Eh, eh, Otro elemento tiene que ver con el aumento de los viajes. La cantidad de aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago lo han duplicado 3 veces en los últimos 15 años, ¿no? Y eso tiene que ver con que... Los habitantes que más viajan en el continente están acá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también genera una mayor proliferación de bichos. Más que una proliferación de bichos, tiene una proliferación de los contagios, ¿no? Pero también un elemento que hemos mencionado acá y que quizás es el más importante de todo, están los determinantes sociales, ¿no? Que están asociados no solamente a una condición de clase y a un nivel de vulnerabilidad de las personas que tienen menos recursos y que tienen menos espacio, que tienen peor alimentación, etcétera, ¿no? Sino que también tienen, lo voy a decir dramáticamente, tienen menos esperanza en que estas cosas, en que el sistema puede cambiar, ¿no? Y la esperanza además se funda en aquello que es un privilegio, el viajar, el comer animales, aquello que yo lo veo como un estatus de vida mejor, o una mejor calidad de vida. Es decir, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta no podemos decir que la gente no vive en ciudades, no podemos pedir que todo el mundo coma animales, digamos. No podemos impedir los viajes en avión. Lo que sí podemos hacer es cómo generar un sistema de carácter ecológico que nos permita efectivamente poder gestionar el riesgo y reducir el daño. Porque lo otro es conculcar libertades para tener una sociedad absolutamente segura, limpia, sin enfermedad. Bueno, hay gente que dice ahí por ahí que estamos a puertas de una etapa al retorno al autoritarismo, ¿no? De las políticas autoritarias. La Leo pregunta y hace el comentario al respecto de la transición hacia los modelos de agricultura convencional hacia una agricultura más inocua, más consciente, a un nivel ético y global. Se ven buen augurio en esa línea. ¿Cuáles son y expectativas al respecto? La pregunta es cómo se mide y cuál es la expectativa que queremos tener. Es decir, hoy día sabemos antropológicamente que probablemente el cazador-recolector se nutría y tenía un espacio de carácter vital mucho más diverso, amplio y de calidad de vida que en el momento que nos asentamos con la agricultura, donde dependíamos solamente a veces del monocultivo y que finalmente trajo las ciudades y las civilizaciones. Por tanto, ¿qué era mejor? Ser cazador-recolector, donde tenía mayor niveles de proteína, nutrientes y otros, de lo que obtuve con la agricultura. Es el mito de la humanidad. Y los mitos, como veíamos antes, el mito de Caín y Abel. Uno era pastor, el otro era agricultor. Venció
el agricultor, no el transhumante. Es decir, si miramos antropológicamente lo que hemos hecho en estos mitos, es la historia de nuestro desarrollo de carácter ecológico y nuestra relación con la naturaleza, donde somos parte de la naturaleza, pero lo olvidamos. Y esta depredación implicó que no sé si tengamos mejor calidad de vida que nuestros abuelos. Por tanto, a ese nivel de expectativas tenemos que, o hacemos nuevo contrato social de nuestra humanidad, y decir, bueno, este es el horizonte al cual queremos llegar, cosa que me parece también poco probable, o estamos muy disponibles a vivir estos procesos de modernidad, de inseguridad, de incerteza, donde todo puede suceder, cosas malas, pero también cosas maravillosas en nuestras vidas. Sí. Bueno, esto nos va a entregar una serie de desafíos en donde todos tenemos que hacernos responsables y no delegar nuestras responsabilidades, valga la redundancia, en el Estado, ¿no? O en el señor Estado. Entendiendo también que el Estado es necesario, que no podemos vivir sin Estado, porque el Estado es la forma en la cual nosotros hemos elegido para regular nuestras formas de vivir, ¿no? Para generar las políticas, para generar... para otra charla, ¿no? Sí, pero, no me pronuncio. pero creo ahí que hay que preguntarse de qué forma construimos un mejor Estado, ¿no? De qué forma construimos mejores políticas, ¿no? No solamente del ámbito de la salud mental, de la producción limpia, ¿no? De mejor calidad de vida, ¿no? La Catalina Marchand señala que en la psique existe el arquetipo del miedo, pero también existe el arquetipo del valor. Esa es la vacuna contra la pandemia. Mira qué bonito. Es la pulsión eterna que decía Freud, digamos. Freud. Que nos lleva a esta máquina de moler y donde siempre caemos para caer muertos. Pero esa pulsión eterna es parte de lo que nos hace estar vivos, digamos, en definitiva, y lo que nos define como especie, de Homo sapiens sapiens. ¿Cómo vamos dominándonos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos autocuidando y cuidando a los otros con fraternidad, con amor, con ternura, protegiendo a los más vulnerables, invitando a la mesa común a los excluidos? Va a depender del tipo de sociedad que vamos a construir y la forma de administrar los riesgos y poder minimizar los daños. Si el individualismo y la no cooperación va a hacer terminar con nuestra humanidad. La ética dice efectivamente que hemos sobrevivido como humanidad y somos exitosos precisamente por la cooperación y el cuidado. Ahora, ese cuidado tiene que ser la benevolencia toda vida, y esa vida incluso es la vida de aquellos que no consideramos que tengan derechos como humanos. Y esa es otra discusión, si tú quieres. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No es necesario. Son las 8:41, yo creo que ya casi 2 horas, vamos para las 2 horas. Y yo quería agradecerte, Eduardo, porque, bueno, como siempre, el camino recorrido se nota, aparte de las canas. Sí, tengo por lo menos canas. Y bueno, vamos a seguir con esto. Esto es una locura que se me ocurrió a mí, ¿no? Muy bien, y te felicito además a quienes se conectan por la paciencia y por la confianza que tienen. Eso es muy raro. Sí, yo creo que una de las tesis que está detrás de hacer este esfuerzo, en donde el IVO, con el Instituto de Oftalmología Médica, la Asamblea de Salud Mental, de la cual soy parte, y otros compañeros y gente como tú, con los cuales me he contactado para que se sumen a esta iniciativa, tiene que ver con democratizar el conocimiento, ¿ya? El conocimiento genera práctica, y las prácticas generan transformación. Y el mercado nos ha hecho negar la posibilidad de socializar muchos conocimientos y rentabilizarlo en el corto plazo. Entonces, si yo comparto el conocimiento, en el fondo estoy evitando rentabilizar un saber. Y uno tiene que romper un poco con esas lógicas porque son parte del problema, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de eso y no empezamos a compartir lo poco y nada que sabemos, no vamos a mejorar las condiciones de vida en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, es una invitación también, ¿no? Si alguien más quiere... El capital simbólico que debemos distribuir
Es decir, la generación de conocimiento y la distribución de esta, es decir, nos va a impedir que otro tipo de capital se empodere de nosotros, digamos. Exacto. Así que, bacán, pues. Listo, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Y noches. saludos a Perdonen la todos. lata. Chao. Chao, los vemos. Que estés bien. Y ahora. Ahí está. Ah.